En este videotutorial dedicado a la teoría de la producción en el largo plazo, nos vamos a centrar en los rendimientos a escala. Como introducción, debemos advertir que las funciones de producción pueden tomar muchas formas específicas. Los economistas típicamente trabajamos con funciones de producción homogéneas. Matemáticamente, una función de producción Q función del IK es homogénea de grado n si para todos los valores reales positivos de lambda se cumple que f de lambda L lambda K es igual a lambda elevado a n por FLK. Recordamos que FLK es el output variable dependiente. En definitiva, una función se dice que es homogénea de grado n si al multiplicar todas las variables independientes por la misma constante lambda resulta en la multiplicación de la variable dependiente por lambda elevado a n. Es decir, aquí lo que tendríamos es la variable dependiente multiplicada por lambda elevado a n al multiplicar las variables independientes por el mismo parámetro, por la misma constante lambda. Por ejemplo, si tomamos la función de producción Q igual a 8L más 9K, vamos a ver que se trata de una función homogénea de grado 1. Es decir, f de lambda L, lambda K sería 8, en vez de L ponemos lambda L, K ponemos lambda K. Y nos quedaría la función de partida, el output, multiplicado por lambda elevado a 1, por tanto sería una función homogénea de grado igual a 1. Ya podemos adelantar que una función de producción que es homogénea de grado 1 muestra rendimientos a escala constante, ya que, por ejemplo, si se duplican todos los inputs, se duplicará también el output. Otro ejemplo es la función de producción Q igual L al cuadrado más L por K más K al cuadrado. En este caso vamos a ver que es una función homogénea de grado 2. Entonces lo mismo, tenemos que multiplicar las variables independientes por una constante lambda, pues tenemos f de lambda L lambda K sería lambda L al cuadrado, lambda L lambda K al cuadrado, y nos queda la función de partida, el output, por lambda elevado al cuadrado. Por lo tanto, es homogénea de grado 2. Vamos a ver ahora otro ejemplo. La función de producción Q igual a L elevado a 0,3 por K elevado a 0,4 es una función de producción homogénea de grado menor que 1. F de lambda L lambda K es igual a lambda L elevado a 0,3 lambda K elevado a 0,4. Nos queda el output, la función de producción de partida, Q, multiplicado por lambda elevado a 0,7, por lo tanto grado menor que 1. En definitiva, tenemos tres casos que ahora vamos a ir aplicando a un ejemplo concreto, donde tenemos una función homogénea de grado igual a 1, una función homogénea de grado mayor a 1 y una función homogénea de grado
menor que 1. Una vez que hemos introducido el concepto de función de producción homogénea, nosotros vamos a retomar la idea de largo plazo. Sabemos que todos los factores son variables. En nuestro caso, tanto el capital como el trabajo son variables, por lo tanto la función de producción Q es igual o depende de L y K. Vamos a imaginar que la empresa decide aumentar la producción. Para ello va a aumentar la cantidad de trabajo usada en el proceso productivo y también el capital. Como vemos en la tabla, en una dimensión o escala inicial A, la empresa cuenta con 10 unidades de trabajo y 10 unidades de capital. La producción que se obtiene en esa primera escala o dimensión empresarial le vamos a llamar Q sub A. Se observa que la proporción capital-trabajo es igual a 1. Entonces, como digo, si la empresa decide aumentar la producción, por ejemplo, Q sub B es el objetivo de producción, Q sub B mayor a Q sub A, la empresa se mueve a una dimensión mayor o escala mayor que le llamo B. En este caso va a duplicar el factor trabajo y va a duplicar el capital. La proporción capital-trabajo se mantiene constante. Entonces, cuando se hace esto, cuando la empresa cambia el nivel de sus factores en el mismo porcentaje, en la misma proporción, manteniéndose constante la ratio proporción capital-trabajo, se habla de rendimientos a escala. Los rendimientos a escala expresan cómo varía la cantidad producida por la empresa a medida que varía el uso de todos los factores que intervienen en el proceso de producción en la misma proporción. Es decir, la empresa cambia en la misma proporción el factor trabajo y el factor capital. Entonces, una primera situación es que cuando, como en este ejemplo, se duplican los inputs, la producción también se duplique. Entonces hablaríamos de rendimientos a escala constante. Una segunda situación que vamos a ver es que al duplicar el uso de los inputs, la producción aumente más del doble. Entonces hablamos de rendimientos a escala creciente. Y una tercera situación sería que al duplicar el uso de los factores, la producción aumente menos del doble. Entonces se habla de rendimientos a escala decreciente. En el caso concreto de duplicar los inputs, pero vamos a plantear también de forma general los tres tipos de rendimientos a escala analizados en la teoría microeconómica de la producción en el largo plazo. ¿Qué tipo de rendimientos a escala puede experimentar la empresa en el largo plazo? En primer lugar, si la duplicación de todos los factores productivos, como en el ejemplo anterior, hace que la producción aumente más del doble, entonces se dice que la empresa experimenta rendimientos a escala crecientes. Es decir, la producción que se obtiene con el doble de trabajo y con el doble del capital, esto es Q sub B, tiene que ser mayor para hablar de rendimientos a escala creciente a la producción, al doble de la producción que se obtiene en la escala A. Es decir, duplicamos los inputs, obtenemos una producción B que es mayor a el doble de la producción que se obtiene en la escala A. Por ejemplo, Q sub B igual a 3 veces Q sub A. Entonces hablamos de rendimientos a escala crecientes. Es decir, el proceso productivo
muestra o tiene rendimiento a escala creciente si cuando la empresa duplica todos sus factores productivos, su producción aumenta más del doble. Esto para el caso concreto de la tabla anterior, pero en general decimos que una tecnología o un proceso productivo tiene o muestra rendimiento a escala creciente si la producción aumenta más que proporcionalmente a un incremento proporcional e idéntico de todos los factores productivos. Si para todo lambda mayor que 1, f de lambda L y lambda K es mayor a lambda veces FLK. En general, podemos afirmar que si la función de producción es homogénea de grado mayor que 1, entonces exhibe o muestra rendimientos a escala crecientes. En segundo lugar, como hemos adelantado, se podría dar el caso en el que la misma duplicación de los inputs produce justo una duplicación del output. Entonces tendríamos que la producción que se obtiene en la escala B, es decir, en una dimensión con el doble de trabajo y el doble del capital, la producción Q sub B, si es justo el doble de la producción que se obtiene en la dimensión inicial A, entonces se habla de rendimientos a escala constantes. En general, si cuando se aumenta la utilización de todos los factores productivos en un determinado porcentaje, la producción aumenta en el mismo porcentaje, se dice que la función de producción o el proceso productivo tiene o muestra rendimientos a escala constante. Usando la terminología de la introducción a este video tutorial, para todo lambda mayor que 1, f de lambda L lambda K es igual a lambda FLK. Por tanto, si la función de producción es homogénea de grado igual a 1, entonces exhibe o muestra rendimientos a escala constante. Recordamos que teníamos una función de producción homogénea donde f de lambda L y lambda K era la variable dependiente Q por lambda elevado a 1, función homogénea de grado igual a 1. Finalmente, se podría dar el caso, también lo hemos adelantado, en el que al doblar los inputs la producción aumente menos del doble. Es decir, que la producción que se obtiene con el doble de trabajo y el doble de capital, esto es, la producción Q sub B, sea menor al doble de la producción que se obtiene en la dimensión inicial. Por ejemplo, si la dimensión inicial, la producción fuese de 100 unidades de producto, el doble sería 200, entonces habría rendimientos a escala decrecientes, que es este tercer caso, si Q sub B fuese, por ejemplo, de 150 unidades de producto. En general, si la producción aumenta menos que proporcionalmente ante un incremento porcentual idéntico de todos los factores productivos, se dice que la función de producción o el proceso productivo tiene o muestra rendimientos a escala decreciente. Si para todo lambda mayor que 1, f de lambda L y lambda K es menor a lambda FLK. En definitiva, si la función de producción es homogénea de grado menor que 1, entonces muestra o exhibe rendimientos a escala decrecientes. Entonces, en resumen, los rendimientos a escala crecientes
se dan cuando la empresa aumenta en igual porcentaje todos los inputs y se produce un cambio más que proporcional en el output. ¿Cuáles son las razones? Por ejemplo, se apunta la mejora de la productividad de la mano de obra gracias a la experiencia acumulada en el puesto de trabajo. También la incorporación de nuevas técnicas de producción. En relación con los rendimientos a escala decrecientes, esto es, que un aumento en igual porcentaje en todos los inputs produzca un cambio menos que proporcional en el output, como razones se apuntan las llamadas deseconomías gerenciales de escala, que surgen cuando la empresa es tan grande que se hace difícil la coordinación de diferentes departamentos, tareas, y es posible que la producción no aumente tanto como sería deseable cuando la empresa se pasa a una dimensión empresarial mayor. Veamos los rendimientos a escala en la función de producción Codd-Douglas. Si la función de producción tiene la forma general Q igual a A por L elevado a alfa por K elevado a beta, donde A, alfa y beta son parámetros mayores que 0, decimos que es una función Codd-Douglas. La función de producción Codd-Douglas es una función homogénea de grado alfa más beta, es decir, se suman los exponentes del trabajo y del capital. En general, si f de lambda L lambda K es igual a A por lambda L elevado a alfa por lambda K elevado a beta, tendríamos la función de partida, la variable dependiente Q, como hemos visto al principio del vídeo tutorial, multiplicado por lambda elevado a alfa más beta. Por tanto, de nuevo, la función de producción Codd-Douglas es una función homogénea de grado alfa más beta. Si la suma de alfa y beta es mayor que 1, pues dicha función posee o muestra rendimientos a escala crecientes. Si alfa más beta es igual a 1, entonces rendimientos a escala constante. Y finalmente, si alfa más beta es menor que 1, entonces esa función o esa tecnología posee o muestra rendimientos a escala decrecientes. Vamos a ver ahora los rendimientos a escala desde un punto de vista gráfico. En primer lugar, vamos a considerar tres isocuantas que guardan la misma distancia entre ellas, es decir, la distancia desde O hasta A es la misma que la distancia desde A hasta B y es la misma distancia que desde B hasta C. En este caso tenemos rendimientos a escala constantes. La producción aumenta en la misma proporción que aumentan los inputs. Por ejemplo, si duplicamos el nivel del trabajo y duplicamos el nivel del capital, la producción también justo se duplica. Rendimientos a escala constante. En segundo lugar, mostramos en el centro en pantalla una situación en la que las curvas isocuantas cada vez están más cerca entre ellas. Es decir, la distancia que hay desde O hasta A es mayor a la distancia que hay desde A hasta B y a su vez es mayor a la distancia que hay desde B hasta C.
Es decir, cuando se van alejando del origen de coordenadas, la distancia entre ellas se va acortando. En este caso tenemos rendimientos a escala crecientes. La producción aumenta en mayor proporción que el aumento de los factores de producción. Por ejemplo, 3 unidades de trabajo, 3 unidades de capital, producción de 100. Si se duplica L y se duplica el capital, la producción aumenta más del doble. Rendimientos a escala crecientes. Finalmente tenemos un análisis gráfico en el que se observa que la distancia entre las isocuantas es cada vez mayor cuando se van alejando del origen de coordenadas, que sabemos que indican mayor producción. Es decir, la distancia que hay desde O hasta A, esa distancia es menor que la distancia AB y es menor que la distancia BC. O si se quiere, BC es mayor que AB y a su vez mayor que OA. En este caso tendríamos rendimientos a escala decrecientes. La producción aumenta proporcionalmente menos que los inputs. Por ejemplo, tenemos 3 unidades de trabajo, 3 unidades de capital, 100 unidades de producto. Si multiplicamos por 4 el trabajo y multiplicamos por 4 el capital, la producción aumenta en menos proporción. Terminamos el vídeo tutorial y se pueden ampliar todos los conceptos que se han desarrollado en este vídeo tutorial en los 2 libros de texto editados por Pirámide.